el esquema de las lecturas que nos acompañan a lo largo de estos domingos de Cuaresma. Hoy, el domingo cuarto, corresponde a la primera lectura del libro de Samuel, la unción de David. ¿Qué es lo que debemos retener para nuestra vida? La elección, la iniciativa, siempre surge de Dios. Es Dios quien llama al profeta, es Dios quien lo envía a ungir y es Dios quien elige a David. Por eso, si uno se sitúa en los versículos primero de la carta a los Efesios, vamos a encontrar de que desde toda la eternidad Dios nos ha elegido en la persona de Cristo y nos destinó a ser santos e irreprochables en su presencia. Por tanto, siempre, desde Abraham, desde Adán, todos hemos sido elegidos y llamados a la existencia y siempre hemos sido pensados en la santidad en la persona de Cristo. La figura de la unción de David, si bien será aquel que tendrá una misión específica de gobernar y apacentar al pueblo elegido, esto también tiene que ver con un signo profético de la unción del Mesías, y eso se verá justamente cuando en Betania le derramen el frasco de perfume sobre su cabeza. Si bien la unción que viene de lo alto, Cristo la recibió el día que estuvo en el Jordán, cuando los evangelistas dan testimonio de que los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma. No solamente en forma de paloma, sino que también se escuchó del cielo la voz del Padre que confirmaba que él era el Hijo amado, es decir, en aquel en quien Dios tiene puesta toda su predilección. Es el que llevará a cabo la misión que el hombre no pudo llevar por su fragilidad de reconciliar al mundo con Dios. De esta manera, también el signo de la unción ha quedado en nuestro bautismo. Todos nosotros que hemos sido elegidos y llamados a la santidad, fuimos ungidos el día de nuestro bautismo. Y esa unción con el óleo, en este caso del bautismo, el crisma consagrado que se consagra el miércoles crismal, lo consagra el obispo en torno, rodeado del pueblo de Dios y de todos los sacerdotes, significa y expresa al Espíritu Santo. Ese día nosotros hemos recibido el Espíritu para poder ser sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes porque tenemos como pueblo santo y escogido, como dirá el apóstol Pedro en su carta, elevar, y también San Pablo, a Dios el culto agradable. Es decir, lo que le decía el domingo pasado Jesús a la samaritana. El verdadero culto que se ofrece al Padre tiene que ser en espíritu y en verdad. Solamente el Espíritu es aquel que nos ayuda a elevar el verdadero culto a Dios y no lo que se nos ocurre a cada uno. Por eso la asamblea litúrgica, así como estamos reunidos, siempre se llama asamblea sacerdotal, porque tiene la facultad y la capacidad dada por el Espíritu para ofrecer, unirse en una sola voz a la del que preside y en la persona del que preside unirse a Cristo y ofrecer el sacrificio y el culto a Dios Padre. También somos profetas, porque de esa manera estamos llamados desde el bautismo a obrar en la luz. Lo que decía la segunda lectura: pongan de manifiesto ustedes que son de la luz
las obras que son propias de la luz. Quien ha sido bautizado ha salido de la ceguera, ha salido de la oscuridad, ha dejado el mundo de la muerte y ha vuelto a la vida. Volver a la vida significa caminar a la luz del Señor. Y caminar a la luz del Señor significa poner de manifiesto lo que dice la segunda lectura, las obras que son propias de la luz, la justicia, la verdad y la bondad. Por tanto, uno es profeta no tanto por lo que dice, sino del modo en que se comporta y obra en medio de la sociedad en la que vivimos. Somos también reyes, no para estar sentados y que nos sirvan, sino que la realeza pasa en el mismo sentido de la que nos explicó Cristo en la cruz. El trono del cristiano, desde donde debe ejercer cada uno de nosotros su ser rey, es el servicio. Y sobre todo el servicio se expresa en su extremo en la cruz, capaz de dar la vida por todos, sin mirar por quién se ejerce el bien hacia la otra persona. Si retenemos el Evangelio, nos encontramos con la curación del ciego de nacimiento, y ahí aparece el otro elemento del carácter bautismal de este Evangelio. Sobre todo está dado por el agua, que se tiene que ir a lavar los ojos, a purificarse para poder ver. Y se tiene que purificar en esta piscina que el mismo evangelista se encarga de explicar el significado que es Siloé, que significa enviado. Por tanto, cada uno de nosotros hemos sido sumergidos en la pila bautismal en la persona de Cristo, el enviado por excelencia del Padre. En Él hemos sido sumergidos, en Él hemos sido lavados, en Él hemos sido purificados, y por eso no debemos obrar como los fariseos, que viendo permanecían en el pecado porque no reconocían a Cristo en medio de ellos. En cambio, este hombre, progresivamente, a través de signos y diálogo, va a ir descubriendo que el que le ha devuelto la vista no es un simple profeta, que es el mismo Hijo de Dios. Por eso, cuando se encuentra por última vez, le va a preguntar Cristo: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él le va a decir quién es para que crea. Tú lo has visto, es el que te está hablando. Y es ahí el punto máximo, en referencia al bautismo, al proceso de iluminación en el catecumenado, que era a través de palabras, celebración y oración, donde se iba preparando la persona para ser bautizada, hace la profesión de fe. Creo, Señor, se postró en signo de adoración. Nosotros también, toda la liturgia, tanto bautismal como eucarística, tiene en los ritos iniciales, nos van preparando a través de oración, la palabra y signos, para que lleguemos a ese punto culminante antes de la Eucaristía y antes del rito principal del bautismo, hacer la profesión de fe. Hoy haremos por nosotros mismos. Cuando éramos niños, hicieron nuestros padres y padrinos en lugar de nosotros. Y es el aspecto cristológico del Evangelio. Es decir, Él ya no se quedó en la figura de un hombre que venía de Dios, de un simple profeta, sino que aquel que le estaba hablando era verdaderamente el Cristo, el Salvador, el que trae la vida al mundo. Y todo aquel que se sumerge en la persona de Cristo siempre va a tener luz en su vida. Siempre que estemos sumergidos en las tinieblas, habrá muerte en nosotros y no habrá vida, y la oscuridad reinará no solamente en nuestra persona, sino también en nuestra obra.
Recordemos siempre lo que significa la luz en el Evangelio de Juan, que es el mundo y todo lo que significa la revelación de Dios y todo lo que significa la noche y la oscuridad que representa el pecado y la muerte. Aun cuando en nuestros días atravesemos momentos de oscuridad, confiemos siempre lo que hemos sido sumergidos en el Señor. Lo que dice el Salmo: tú eres mi pastor, nada me puede faltar. Y aunque cruce por oscuras quebradas, tu vara y tu bastón me sostienen. Es decir, siempre el Señor estará a nuestro lado para sostenernos, para no caernos en el precipicio. Pero es a Él a quien debemos rezar, movidos por el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones, siempre lo que dice la antífona del Salmo: el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada de lo que sea indispensable para vivir dignamente, ayudado con el esfuerzo y el sacrificio. Nada de la gracia de Dios necesaria para alcanzar la vida eterna.